Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La guardia de las 4. Soy Gafe. Aprendí a desconfiar del silencio más que del plomo. Por eso recuerdo aquella base como si la estuviera caminando ahora mismo, con la chamarra empapada y el olor a tierra golpeada por la lluvia pegado en la garganta. Fue en 2021, en temporada de aguaceros. La orden era permanecer dentro, sin francos, rotando guardias a cualquier hora. Habían inaugurado un pabellón nuevo porque el anterior se incendió por una fuga. Allí murió un centinela atrapado cuando el techo se vino abajo. Los restos negros del edificio viejo quedaban junto al nuevo, pared con pared, como si el pasado se hubiese pegado a la piel del presente. Nadie hablaba del tema. El teniente solo dijo que en esa base había reglas que se respetan y que no se repetirían ciertas pláticas frente a la tropa. Más que regaño, fue advertencia. Con la lluvia llegaron los insomnios. Uno soñaba con pasos en el pasillo. Otro despertaba al sentir la cama jalada. Varios juraban oír a alguien llorar en el baño de la planta baja, en esa franja de la noche en que ni los perros ladran. En el comedor empezaron a dejar pequeñas estampas y cordones bendecidos junto a las charolas. Se notaba el miedo hasta en los que se reían. Yo me quedaba callado, en campaña había visto cosas peores que sombras. Eso creía. Me tocó la guardia de las 4 con un recluta. Llovía horizontal, empujada por el viento. El patio brillaba a medias bajo los reflectores y el camino hacia la oficina del oficial de día pasaba frente al baño. Luego bordeaba los restos del pabellón calcinado y seguía hasta una caseta que parecía un chiste en medio del lodazal. Al recluta se le cerraban los ojos. Le dije que se hiciera a un lado, que yo daba la vuelta. No quería cargar un reporte por tener a un muchacho cayéndose de sueño. Caminé con el radio pegado al chaleco. Al pasar frente al baño escuché una voz apagada, pequeña. No era viento. Apagué la música del teléfono para asegurarme. La voz se quebraba como si hablara desde una garganta cansada. Hice alto y acerqué la frente al marco de la ventana. La luz de afuera formaba una línea amarilla en el piso mojado. Entonces el ladrillo que mantenía abierta la puerta empezó a moverse. Nadie lo tocó. Se deslizó lento, raspando el mosaico, dejó de sostener el peso y la puerta avanzó sola. La línea de luz se achicó hasta volverse un hilo y se cortó. La voz siguió, más cerca, más clara, como si se me pegara en la nuca. Me quedé frío. No corrí. No disparé. Solo di 2 pasos atrás, apreté el radio y pedí verificación de perímetro. Nadie contestó. El chisporroteo de la lluvia ahogaba todo. Fui por el recluta. Estaba pálido y con náusea. Dijo que al cerrar los ojos vio figuras a través de las ventanas rotas del pabellón quemado, como si alguien caminara por dentro con linternas muy débiles. Lo llevé a la enfermería. El médico de servicio estaba en otra ala, tardé en hallarlo. Regresé con él a la caseta y encontramos al chavo sentado en el piso, temblando, con las manos en la cara. No quiso contar nada más. Se quedó dormido poco después, como si lo hubieran apagado. Esa misma semana, el que más se burlaba amaneció con el tobillo fuera de lugar. Dijo que soñó que lo tiraban de la litera de arriba, despertó en el suelo, arrastrándose para jalar aire. No había señales de pelea ni de broma pesada. Lo dieron de baja temporal. Nadie se rió. Las madrugadas siguientes fueron peores. Cuando la nube se asentaba sobre la base parecía que la humedad metía la mano entre las camas para buscar a cada quien. El perro viejo del batallón empezó a seguirme en mis rondas. Era un mestizo de orejas caídas, flaco y leal. Nunca ladraba por nada. Esa noche sí. Volvía yo de reportarme cuando pasó.
El perro se detuvo frente al pabellón quemado, puso el lomo rígido y soltó un gruñido que nunca le había oído. De las ventanas negras salió un coro de ladridos ajenos, furiosos, como si una jauría invisible se hubiese estrellado contra las paredes. El aire vibró. El perro del batallón plantó patas, pero de pronto bajó la cabeza y se echó como si lo estuvieran regañando desde adentro. No aguanté. Crucé el patio casi a trote, con la certeza absurda de que si volteaba alguien iba a venir detrás de mí. En la oficina no había nadie. En el pizarrón, una lista de servicios tachada con marcador. Tomé el teléfono fijo. La línea estaba muerta. Al volver, la caseta estaba cerrada por dentro. Toqué. Silencio. Empujé con el hombro. El recluta dormía y a la vez lloraba, sin despertar del todo, con una angustia espesa en la cara. Cuando por fin abrió los ojos, no me miró, miró detrás de mí, por encima de mi hombro, como si alguien alto estuviera parado ahí. Me dijo, apenas moviendo los labios, que no volteara. Le creí. Nos quedamos inmóviles hasta que otra descarga iluminó el patio y el ruido de la lluvia volvió a ocuparlo todo. A la mañana siguiente circuló una versión vieja, que el centinela muerto en el incendio no alcanzó a salir porque alguien le gritó desde el baño, que era la voz de una mujer pidiendo ayuda, que entró y el humo lo cegó, que lo sacaron tarde. Oficialmente no había mujeres en ese sector. Historias, dijo el sargento. Y aún así, a partir de ese día, nadie quiso ir al baño solo entre las 3 y las 5. Pedimos a la capellanía. Trajeron agua bendita, oraciones, buena voluntad. Por 2 noches pareció calmarse. La tercera, cuando el cielo se partió con otra tormenta, un compañero que montaba guardia por los almacenes avisó por radio que veía a alguien encorvado en el pasillo del pabellón nuevo, caminando hacia el baño. Fuimos 3. El piso estaba encharcado, la luz amarilla temblaba por las gotas. Las huellas eran claras, botas, talla estándar, pisadas recientes que entraban al baño y no salían. La puerta estaba entreabierta. El ladrillo otra vez a un lado, como si lo hubieran pateado. El espejo estaba empañado y, por dentro, se escuchaba la misma voz tenue, un gemido que parecía pedirse a sí mismo que parara. Entré primero. Las lámparas blancas, el olor a cloro, los lavabos brillando a medias. En el último cubículo había agua hasta el tope. Golpeé la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Le pasé el cerrojo por debajo con la punta del cuchillo, empujé y abrí. El inodoro burbujeó, como si alguien hundiera la mano. El drenaje tragó aire y el agua se fue en un remolino largo y sordo. Quise pensar en plomería, en presión, en cualquier cosa que no fueran manos de nadie. Detrás de mí, mis 2 compañeros retrocedieron juntos, sin hablar. Yo también. Esa madrugada el perro no apareció. Lo encontramos al día siguiente, dormido justo en el límite entre el pabellón viejo y el nuevo, con el hocico mojado y la mirada cansada, como si hubiese estado cuidando una puerta que solo él alcanzaba a mirar. Se propuso tapiar las ventanas del edificio quemado. Paredes nuevas sobre pared vieja. El albañil civil llegó con bloques, mezclar, plomada. Avanzó un tramo y, cuando fue al baño a lavarse las manos, gritó que alguien le había tocado la nuca. Salió pálido, dejó sus herramientas y no volvió. Terminamos nosotros. No sé cuándo se detuvo todo. Tal vez nos acostumbramos. Tal vez la humedad cambió de casa. Pero en esa base quedaron marcas que no están en ningún parte de guerra. A veces sueño que voy con el radio en silencio y el patio amarillo a lo lejos y escucho una voz mínima, más cerca a cada paso, llamando desde un lugar que no existe en el croquis. Me despierto y me quedo oyendo si llueve. Si el agua golpea el techo con la cadencia de aquella temporada, sé que no voy a volver a dormir. No pienso si era alguien pidiendo ayuda o algo que aprendió a imitarla. Aprendí otra regla: hay sitios donde la noche se llena de deuda y cobra a su ritmo. Puedes levantar muros,
trazar rutas, poner relevos, formar al pelotón con toda la disciplina del mundo. La lluvia siempre encuentra el camino. Y, a esa hora exacta, las 4, también lo encuentra el llanto. No he vuelto a pasar por ese baño sin mirar al piso. No por miedo a lo que se ve, sino a lo que imita perfecto lo que nos haría bajar la guardia. En la infantería te enseñan a no dejar a nadie atrás. Hay lugares donde esa promesa es una trampa. Ahí lo entendí. Y desde entonces, cada temporada de lluvia, vuelvo a sentir la puerta cerrándose sola. Y a oír, al otro lado, que alguien todavía espera. El que no parpadea. Me llamo Andrea Mendoza, sargento segundo de infantería. Desde 2013 sirvo en el ejército y creí haber visto lo suficiente para que nada me hiciera temblar. Me equivoqué. Todo empezó en 2021, en la Sierra Madre entre Durango y Sinaloa, donde la niebla baja y los radios hacen lo que quieren. Un mes antes había presentado una queja contra un capitán. No fue un arrebato. Guardé fechas, nombres, lugares. Toqué la puerta de jurídico y firmé con calma. Lo que vino después fue silencio, turnos duplicados, miradas al piso cuando yo entraba, tareas sin sentido. Una tarde, el mayor al mando me llamó. Había un desplazamiento breve, reconocimiento de una vía forestal y verificación de un punto de retransmisión. Iba sola. No había personal, dijeron. La encomienda no justificaba equipo extra. No era normal, pero asentí. Me asignaron una Cheyenne 4X4 con camuflaje, un FX-05, un PRC-152, un GPS Garmin con coordenadas preestablecidas y ración para 2 días. Salí al amanecer con la sierra aún húmeda. La primera parte fue sencilla. Pueblo sin gente en la calle, ventanales clavados con tablas, gallinas sueltas. A media mañana la carretera se volvió terracería. Entré a un sendero donde el monte casi cerraba el paso. La señal del radio empezó a fallar. El GPS marcó un desvío que no existía. Paré el vehículo, seguí a pie con el fusil terciado y la mochila apretada. Caminé 3 horas siguiendo un trazo que solo vivía en la pantalla. El lugar que debía inspeccionar era un claro con troncos apilados y latas viejas. No olía a abandono. Había ceniza reciente, un hilo de humo perdido, marcas de llantas pequeñas, como de cuatrimoto. Hice un perímetro mínimo y levanté una lona. Avisé por radio que el punto mostraba actividad y que requería evaluar de nuevo. Se escuchó una respuesta incompleta, luego estática larga. Traté otra frecuencia, nada. Era temprano para decidir, así que me quedé. La tarde cayó en frío. En el monte los ruidos se parecen a todo. Aprendí a separar el paso del venado del arrastre de una bota. Aquella noche, en los extremos del claro, se oyeron pasos. No corrían, medían la distancia. A veces se detenían, a veces raspaban la corteza. No encendí lámpara, se ve mejor sin ella. El dedo rozaba el disparador, pero no tiré. Pasó así hasta el amanecer, cuando se impuso el canto de los pájaros y el silencio ajeno se escondió. Revisé el perímetro. Encontré colillas, ceniza fresca y un envoltorio de pastillas para la altura. No era gente del pueblo. Decidí volver al vehículo para desplazarme a un alto con cobertura. Al llegar, la camioneta ya no estaba. Las marcas de llantas se alejaban hacia una brecha que yo no conocía. Me invadió un frío seco que nada tiene que ver con el clima. Revisé mi equipo. Tenía agua para un día, barras, botiquín, un poncho y el radio inútil. Regresé al claro. Allí, sobre la lona, había una botella con la mitad de agua y un papel doblado dentro. Decía mi apellido, con letra apretada. Nada más. No encontré huellas cercanas, solo tierra pisada muchas veces. Decidí moverme en dirección opuesta a las marcas de llanta.
Seguí un cauce seco, luego un sendero que se abría en dos como si la sierra se burlara. Caminé hasta que las piernas ardieron. En un punto escuché helicóptero. Intenté enlazar con el PRC 152, busqué la frecuencia del batallón, quemé batería. La respuesta fue un zumbido plano. Saqué un pañuelo naranja, lo agité, pero el aparato se alejó como si la montaña lo hubiera tragado. De vuelta a Los Pinos, la sierra siguió igual de ajena. Esa segunda noche ya no hubo pasos. Hubo alguien de pie entre los troncos, mirando. No usaba uniforme. Tenía la cara cubierta con un paño oscuro y una chamarra ligera, botas limpias. No cargaba rifle. No se movía. Esperé, conté respiraciones, apunté al centro de masa. No disparé. El hombre no hizo nada. Cuando levanté el fusil un poco más, ya no estaba. No corrí tras él. Corrí hacia la lona y me quedé allí, sentada, los ojos abiertos hasta que dolieron. Al amanecer me dejaron otra botella, sin papel. Era la misma marca de la primera, como si alguien tuviera acceso a un lote interminable. Bebí un trago, lo escupí. Nadie te regala agua en la sierra sin intención. Seguí caminando hacia el sur, guiándome por la inclinación del terreno. En la tarde, una pickup apareció a lo lejos. Me planté en medio del camino con el fusil hacia abajo. El vehículo frenó a varios metros. Adentro iban 3 hombres. No vestían igual, pero hablaban sin prisa, como quien sabe que tiene tiempo. No levanté el arma. Ellos tampoco. Subí a la batea. No me ataron. La camioneta avanzó por veredas que ni en el GPS. Llegamos a un predio con placa de cemento, perros dormidos, niños jugando. Me dieron un cuarto con ventana y me dejaron allí, con un plato de frijoles y tortillas. Nadie me interrogó. Nadie me preguntó por nombres ni rangos. Por la ventana, al anochecer, vi de nuevo al hombre del paño en el rostro, inmóvil entre los árboles. Parecía parte del paisaje, un tronco más plantado con intención. El segundo día trajeron café, pan, agua sellada. Me escucharon respirar a través de la puerta. Al caer la tarde, alguien dejó en la mesa mi gorra con el apellido bordado. No podían tenerla, la había dejado en la Cheyenne. Tampoco pude haberla extraviado. Me senté frente a ella un rato largo. Volví a asomarme a la ventana. El hombre seguía de pie. Pensé en disparar para romper la calma, pero algo me frenó. Si no me habían tocado era por una razón. Disparar era ofrecerles una. La mañana del tercer día entró un hombre con barba cerrada y lentes oscuros. Me dijo que me sacarían a un entronque. No explicó por qué. Solo afirmó que mi presencia era un problema ajeno a ellos. Asentí. Subimos a la pickup. Viajamos sin música, sin plática. Me dejaron en una curva donde la terracería se junta con asfalto. Al rato pasó un camión de carga. Levanté la mano. El chofer me miró el uniforme y paró. Subí a la cabina y pedí que me dejara en el primer retén. Mientras avanzábamos, al mirar por el espejo lateral, juraría que en el último recodo estaba el mismo hombre viéndonos pasar, inmóvil como un poste. En el retén me recibieron con reservas. Dije lo mínimo. Falló el radio, me confundí de brecha, el mapa estaba mal cargado. Me enviaron al batallón. Allí escribí un informe que no decía nada. Jurídico cerró mi queja por falta de sustento. El capitán siguió en su oficina. A mí me trasladaron a otro estado y me dieron una tarea administrativa que no pide campo. Nadie preguntó por la Cheyenne. Nadie preguntó por qué mi gorra apareció en un lugar donde yo no podía estar. Nadie quiso ver la botella con mi apellido que guardé en la mochila. Las noches cambiaron. Ahora, cuando camino de regreso al alojamiento, me detengo antes de doblar en la última esquina. No hay pinos, no hay brechas, no hay silencios de montaña.
Hay calles con lámparas y perros que ladran a lo lejos. Aún así siento la mirada clavada en el costado. Cierro la puerta de la habitación y reviso las esquinas como se revisa un cuarto inseguro. A veces, antes de dormir, el radio que no debería prender enciende solo y deja un tono plano que no sé callar. Entro al menú, lo reinicio, retiro la batería. El sonido sigue un rato mínimo, como si alguien más probara otra frecuencia desde afuera del vidrio. La última vez que subí a la azotea del cuartel vi una cancha con polvo y un muro bajo. Más allá hay un pequeño camellón con 3 árboles delgados. Entre ellos, a la distancia exacta donde no es fácil distinguir, una figura parecía observando. Pude haber sido yo inventando. Pude haber sido el cansancio. Me quedé quieta, como en aquella noche en el claro. No parpadeé. Cuando por fin lo hice, el lugar estaba vacío, pero el aire tenía esa vibración breve que deja algo cuando ocupa espacio. No sé quién movió la camioneta, quién dejó mi gorra, quién encendió el radio, quién escribió mi apellido dentro de una botella que llegó donde yo estaba. No sé si me sacaron para protegerse, para protegerme o para terminar una tarea que no era mía. Solo sé que en la sierra alguien midió mis pasos, permitió mi miedo y me devolvió con la misma precisión con la que se pliega un mapa. Desde entonces duermo con el FX-05 armado a un lado y el PRC-152 sin batería dentro de una bolsa oscura. Igual, a veces, cuando cierro los ojos, se forma la silueta quieta entre los troncos, sin prisa, sin gesto, sin nada, esperando el momento exacto en que yo vuelva a mirarla. Y entonces siento que el mundo, por un instante, deja de respirar. Sin rostro en la sierra. Me llamo Ávila, tropa de infantería de la Sedena, segundo al mando de un pelotón que ya había visto lo suficiente como para perder el hábito de asombrarse. Año 2014. Nos mandaron a la línea entre Durango y Sinaloa, una franja de pinos y quebradas donde la neblina baja como telón y la gente aprende a vivir sin pedir ayuda. La orden era reforzar a una unidad de inteligencia que debía reportar cada 6 horas. Llevaban 2 días en silencio. La marcha empezó antes del amanecer. Dejamos los vehículos 3 kilómetros antes del punto para no delatar presencia. A cada paso el monte parecía ceder sin ganas. Lo primero raro fue la ausencia total de insectos. Nada cantaba. Ni un zumbido. Solo nuestras botas sobre la aguja seca. Lo segundo fueron las marcas, círculos mal trazados con pintura vieja, manos en negativo en troncos de oyamel y el número 13 repetido como si alguien quisiera clavar una idea en la cabeza de quien pasara. Llegamos al claro asignado. Allí debía estar el campamento de inteligencia. Encontramos lonas caídas, mochilas abiertas, chalecos tirados a medias, cafeteras volcadas, ceniza dispersa. No había casquillos, no había sangre. Tampoco cuerpos. Solo una hilera de pisadas frescas, todas del mismo número de bota, apuntando sierra adentro. Conté 13 pares, alineados con exactitud de instrucción. Ninguna señal de retorno. Decidí seguir el rastro con formación cerrada. Avanzamos hasta el anochecer. Las radios funcionaban cuando querían. Por ratos escuchábamos un eco bajo, como si la transmisión rebotara con segundos de retraso. Al revisar los equipos no había falla aparente. Montamos un perímetro utilizando piedras y troncos. A las 2:17 registré lo que entendí como pasos alrededor del campamento. Calculé más de 10, quizá más de 20. Recorrían el círculo sin entrar. Con térmica no apareció ningún punto de calor. Solo bosque. A la mañana siguiente localizamos un cerro con vista a 2 cañadas. Subí con Lara para observar. Al llegar a la cima lo encontré rígido, con la mirada pegada a un barranco. Me acerqué. Tenía la piel pálida y los labios partidos. Solo repetía en voz baja que estaban allí sin cara. Le bajó la presión. Le di agua.
No logré que se moviera de inmediato. Lo cargamos entre dos. En la noche desapareció del perímetro sin dejar huella, sin arrastre ni ruptura de ramas. Una cobija quedó doblada como si nunca la hubiera usado. Seguimos la huella principal con disciplina. El rastro de botas avanzaba y se perdía por momentos, pero volvía a aparecer en línea perfecta. En una barranca encontramos una fogata reciente y, esparcidos alrededor, amuletos de tela con hilos negros y listones de plástico con números escritos al reverso. 13 otra vez. Macías, que conocía supersticiones del monte, dijo que era mejor romper el patrón. Quise pensar en tácticas modernas, pero algo en el estómago me indicó que ya no estábamos en una operación normal. Al tercer día, cuando las brújulas empezaron a girar con locura y el GPS quedó clavado en la misma coordenada durante hora y media, entendí que éramos nosotros los que estábamos siendo medidos. El aire pesaba. La mirada en la nuca se volvió constante. Cada sombra parecía acomodarse para vernos pasar. En un recodo del río hermético como vidrio, vi por fin algo que me heló los huesos del valor, no los otros. En la lámina del agua se reflejó un hombre alto con uniforme negro sin insignias. Yo estaba solo frente a la orilla. Detrás de mí no había nadie, pero en el reflejo estaba parado a mi espalda. La cara, o lo que debía serlo, era piel lisa, como lona tensada, sin pliegues que contaran historia. Instinto puro, disparé. La detonación sacudió la cañada. El reflejo se desvaneció. Al voltear, solo vi mi estela de respiración. Bajamos al lugar del impacto. Sobre la orilla, una mancha oscura se mezclaba con el lodo. No había cuerpo. No había arrastre. Solo el recuerdo de haber visto caer algo en el espejo del agua. A partir de ese disparo, el monte cambió de carácter. Dejamos de escuchar el viento. La temperatura bajó aunque el sol ya caía vertical. Revisé mi nuca con la mano, sentí un punto sensible como si me hubieran picado con aguja. No sangraba. Esa noche formamos una herradura con las mochilas, minas luminosas, tripas de paracord, latas colgando entre ramas. Todo quedó atado. Nadie durmió. A las 2:43 el perímetro se volvió un tambor. Los pasos regresaron. Esta vez se detuvieron frente a nosotros. Al ajustar la mira pude contarlos con claridad. Eran 13. Parados a 5 metros, en silencio total. No eran sombras. No eran hombres normales. Llevaban uniforme completo, botas pulidas, portaban armas que imitaban las nuestras, pero sus rostros eran superficies sin rasgo alguno. No había ojos ni boca ni cejas, pero aún así emanaban una especie de atención que perforaba. Nadie dio orden, nadie gritó. Abrimos fuego como quien prende un interruptor. El bosque escupió tierra. Ramas se dieron, piedras saltaron. Al terminar los cargadores, quedamos 3. Macías tenía el cuello abierto de lado a lado, sin que yo pudiera entender cómo se acercaron a tocarlo sin que yo los viera. Quise arrastrarlo, pero el cuerpo pesaba más que el miedo. Moreno dejó el fusil y se pegó un tiro a la sien sin previo aviso. Dijo antes que ya lo tenían adentro. Nunca sabré qué significó exactamente. Brincamos a una posición más alta con cartuchos contados. El eco de mis latidos fue la única métrica que conservé. Amaneció sin aves. Bajé a la cañada solo, llevado por una mezcla de rabia y delirio. Quería terminar lo que fuera. Entonces lo vi. Uno permanecía de pie en el claro, muy cerca. No hizo ademán. La piel de su cara parecía recién tensada, brillante como cuero mojado. No tenía nada, pero me dio la certeza absurda de que sonrió. No sé cómo se puede sentir una mueca en una membrana sin rasgos, pero la mente arma monstruos con poco material. En mi cabeza escuché una orden clara y limpia, como si me hablaran pegado al pensamiento: no regreses. No recuerdo haber apretado el gatillo. Recuerdo el golpe en la tráquea, el mundo deslavado y el suelo subiendo a recogerme.
Alguien me encontró 2 días después. Me contaron que detectaron una señal mínima de mi radio, algo que no debió emitir porque la batería estaba descargada. Me levanté en una enfermería de campaña con suero clavado y la garganta reseca. El parte oficial habló de estrés extremo, de un episodio disociativo. Preguntaron por la unidad de inteligencia. No supe responder. No hubo recuperados. No hubo equipo. No hubo pruebas. Los altos mandos cerraron el caso con carpeta fría y cambio de adscripción. Me ofrecieron traslado inmediato al sur. Rechacé. Dormí semanas con el chaleco puesto y el arma en la mano. La cicatriz en la nuca apareció 3 días después del regreso, un punto ovalado como quemadura vieja que duele cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto. Los médicos dijeron que era dermatitis por roce del casco. Sonreí sin ganas. Desde entonces conté 37 desapariciones en esa franja. Oficiales, comprobables en papeles internos. Ninguna llegó a prensa. El mismo número se repite en bitácoras con tinta negra, 13. 13 pares de botas encontrados, 13 huellas en fila, 13 llamadas perdidas en radios que nadie tomó. El ciclo se calca como si alguien copiara un formato invisible sobre el mapa. Hoy vivo a 2 horas de ese punto. Piden que no me acerque. Dicen que no estoy listo. No es verdad. Yo sé que ellos esperan en el borde, en la frontera donde la fe se termina y el monte empieza a escribir con otros alfabetos. He vuelto más de una vez hasta donde se ve el río quieto como espejo. No cruzo. Me quedo al alcance de la señal, con el fusil en reposo y la nuca ardiendo. A ratos, el aire trae de vuelta aquellos pasos que rodeaban el campamento. No suenan fuerte. Solo se sienten como presión en el pecho, una mano sin dedos apoyada con paciencia. No busco pruebas ya. Busco entender por qué sigo aquí. He repasado cada minuto de esa misión. 7 salimos. 1 regresó. No hay ecuación que explique esa simpleza. Si cierro los ojos, escucho en lo más hondo la misma frase limpia, tallada dentro de mí con letra que no es mía. No regreses. No sé si obedeceré. En la sierra uno aprende que hay órdenes que se cumplen por miedo y otras por respeto. Esto es otra cosa. Es un límite. Un aviso grabado a fuego lento. Me quedo cerca porque a veces, cuando el sol cae y los pinos se vuelven columnas, siento la presencia a 5 metros, quieta, paciente, mirando sin mirar. Y aunque no tengan cara, sé que reconocen la mía. Yo fui el que disparó al espejo. Yo soy el que escucha aún de madrugada el desfile que nadie ve. Y en cada paso que cuentan, sé que siguen completando el 13. Los que no salen en el mapa. Me llamo Aranda, infante del ejército. Si cuento esto es porque no me deja dormir desde 2015, cuando nos mandaron a un curso de supervivencia en la sierra entre Durango y Zacatecas. El frío ahí muerde distinto, como si viniera de un tiempo anterior. El manual dice que el aislamiento confunde la cabeza, que hay que hidratarse, mantener rutinas, no fijar la mirada en la oscuridad. Lo seguí al pie de la letra, y aún así fallé. Éramos 5 en la escuadra. Tercer día. Peso completo, sin apoyo, con raciones contadas y puntos de control marcados solo en memoria. Nos movíamos de noche y dormíamos por turnos. A las 3:20 yo estaba de guardia. Primero llegó un aullido largo, el tipo de sonido que en el monte te obliga a quedarte quieto. Luego otro, más cerca y con un quiebre humano que no cabía en ninguna categoría. Desperté al jefe. En menos de un minuto todos estábamos armados, formando un rombo. Avanzamos despacio, paso corto, respiración controlada. La ladera entera parecía contener el aire. El suelo cambió bajo las botas. No era piedra suelta ni raíz. Era otra cosa, como si la tierra tuviera un pulso.
Había un olor dulce y metálico que pegaba en la garganta. Nadie habló. Empezamos a escarbar con lo que traíamos, navajas, palas chicas, las manos. A medio metro apareció el primer cráneo de una persona. Luego otro. Luego varios. Vendajes en los ojos, manos amarradas, cuerpos apilados en capas que contaban años sin decirlo. No soy religioso, pero cerré los ojos un segundo. El jeep reportó por radio. Nos ordenaron despegar de la zona y esperar extracción al amanecer en un claro a 3 kilómetros. Así lo hicimos. Esa noche ninguno durmió bien. No fueron pesadillas, fue algo más nítido. Yo vi a una niña con vestido claro, la cara manchada de tierra, parada a la entrada del perímetro. Asentía como si por fin estuviera donde debía. Abraham, el más duro del grupo, dijo al amanecer que había soñado con un viejo que le sostuvo la mirada y le apretó la mano. Lo dijo sin burlas. Nadie se rió. El cuarto día creímos que lo peor había pasado. Caminamos en silencio, comimos lo necesario, bajamos por un arroyo seco y subimos por un filo pedregoso para evitar huellas. De pronto volvieron los gritos, pero esta vez venían de direcciones opuestas y a distintas alturas, como si la ladera hablara con varias bocas. Se repetían nombres. El mío, el de Abraham, el del jefe. El manual no contempla que te llamen por tu nombre desde un barranco. Resistimos la tentación de correr. El jefe marcó alto. Encendimos una fogata mínima. Era romper reglas, pero lo hicimos por cordura. Nos sentamos con las armas apuntando hacia afuera, como un erizo cansado. El fuego no calentaba, solo dibujaba sombras. El ruido se fue apagando hasta quedarse en nada. Creí que aguantaríamos con la luz. En algún momento me quedé mirando los carbones. Al amanecer faltaba uno, Tadeo. Su mochila seguía, su arma también, su cantimplora a medio llenar. Ni arrastre, ni huella. El jefe ordenó búsqueda por cuadrantes. Nada. 3 horas después llegó el helicóptero con un equipo de rastreo. Cuando ya estaban por darnos la orden de evacuar, un cabo de la brigada señaló un encino. Ahí estaba Tadeo, colgado con alambre, tieso, la mirada abierta, sin marcas de pelea. No sé cuántos segundos pasaron hasta que alguno respiró de nuevo. Abortaron el curso. Nos bajaron por aire y nos separaron en el cuartel para entrevistas. Preguntas correctas, tono correcto, caras que no se sorprenden por nada. Si habíamos ingerido algo. Si había rencillas. Si uno de nosotros se había descompensado. Contestamos igual, había gritos, luego silencio, luego ausencia. Nadie intentó adornarlo. De manera no oficial nos enteramos de que aquella zanja correspondía a reportes viejos de desapariciones masivas. Forense dijo que había capas de distintos años, otras recientes, y que mucha gente no presentaba daños visibles. Asfixia, escuché en un pasillo. Otro comentó, sin saber que yo estaba ahí, que en esa ladera se enterró algo que no era solo carne. El jefe de la compañía evitó hablar del tema. A cada uno nos asignó a zonas distintas, como si separarnos pudiera disolverlo. Pensé que al volver a rutina se me iría. Ocurrió lo contrario. En cada guardia nocturna, sin importar el estado, me invadía la sensación de que el suelo respiraba. No hablaba de eso con nadie. Lavar modular, revisar cierre de cargadores, repasar rutas, todo como siempre, pero con el oído amarrado a un punto que no estaba en el mapa. En operaciones posteriores, cuando tocaba dormir al raso, tenía la certeza absurda de que bajo mí había gente que no alcanzó a terminar un grito. Un mes después me tocó escoltar a peritos que regresaban a esa sierra. Me ofrecí sin pensarlo. La ruta de acceso era la misma, pero había más uniformes, más cinta amarilla, más cámaras que nunca muestran lo que importa. Yo manejaba la patrulla avanzada. No dije nada cuando el neumático delantero derecho se hundió leve en un tramo que parecía firme. Nadie más lo notó.
Supe que era el mismo pulso en la tierra. Los peritos trabajaron en cadenas silenciosas, levantando restos, numerando lo numerable. Uno de ellos, joven, traía una cadenita de San Judas que brillaba cada vez que inclinaba la cabeza. No sé por qué me quedé mirándola. Al terminar, al subir a su unidad, se detuvo frente a mí y me dijo gracias sin razón aparente. Yo no había hecho nada. Tal vez vio mi cara y quiso ser amable. A veces me convenzo de eso. Cambié de base. Operaciones en costa, luego en frontera, luego regreso al altiplano. Donde quiera que había monte denso y silencio sin insectos, todo volvía como si alguien encendiera un interruptor. Al principio me encerré. Luego intenté ponerle horario, solo en guardias, solo de 2:30 a 4. No sirvió. La hora era un detalle. Lo que manda es el lugar, colinas sin luces, aire que duele en la nariz, pasto húmedo aunque no haya llovido. Una madrugada vi a Tadeo. No despierto. En un sueño que se sintió más real que las botas. Estaba de pie en el mismo claro, sin alambre, con la cara tranquila. Me dijo que ya no dolía. Me dijo que no lo buscáramos. Dijo que allí abajo había silencio y que, desde que abrimos la tierra, el aire de la ladera por fin podía salir. Quise acercarme, pero se deshizo como ceniza al viento. Desperté con la boca pastosa y la mano cerrada en el asa del fusil. No creo en señales. Creo en rutas, en distancias, en ángulos de tiro. Aún así, empecé a notar pequeñas coincidencias. En cada despliegue alguien mencionaba, sin querer, una niña con vestido claro que se quedaba a la entrada del campamento. En cada rotación alguien decía que ya no gritan. Lo decían sin darse cuenta del peso de esas palabras. Yo asentía y cambiaba de tema. A veces me pregunto si el curso se canceló por Tadeo o por lo otro. A veces pienso que no cancelaron nada, que solo nos movieron como fichas para ver si el efecto se diluía. En mis últimos exámenes psicológicos contesté que duermo bien. No es del todo mentira. Duermo. Lo que no hago es descansar. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a esa ladera, al olor espeso, al suelo con pulso. Vuelvo a la niña. Vuelvo al viejo que apretó la mano de Abraham. Vuelvo al encino. No sé cuánto tiempo me quede de servicio. No soy de los que se quiebran por nada. He visto cosas peores en plena luz del día. Sin embargo, hay algo en esas madrugadas sin luna que rompe la lógica. Hay zonas del país donde uno aprende a no suponer. No se supone que el enemigo está lejos. No se supone que el terreno es estable. No se supone que el siguiente paso será igual al anterior. Lo repito como oración antes de cada marcha. Hoy, mientras escribo esto en una libreta que cargo desde aquel año, estoy en un destacamento pegado a otra sierra. Afuera el aire está helado y no hay grillos. Se supone que debo intentar dormir porque mañana salimos temprano. Cierro los ojos y, al hacerlo, siento otra vez el leve latido bajo la tierra, no fuerte, no amenazante, solo presente. Y aunque sé que no es racional, hago lo mismo de siempre, coloco la palma contra el suelo y cuento. 1, 2, 3. No busco nada, solo confirmo que sigue ahí. Si a alguien le sirve, si algún día pasan por un monte donde el aire es demasiado frío para la hora, donde el silencio pesa, no hagan chistes para aflojar la tensión. No prendan música. No jueguen a espantar. Caminen con respeto. Marquen su ruta. Y si el suelo les responde con un ritmo que no pertenece al viento ni a su propio corazón, no griten. No corran. No lo despierten. Porque hay lugares en este país que no salen en el mapa y no porque estén lejos, sino porque allá abajo todavía hay quienes no han terminado de irse. Y uno, por más uniforme y placas que traiga, solo es otro visitante que pasa por encima. Clic en la barranca.
Diciembre de 2018, Sierra Fría de Songolica, Veracruz. Nos ordenaron subir por una vereda que no aparecía en los mapas oficiales para localizar y desmontar un enlace de radio clandestino. No era una operación grande, dijeron, solo quitar antenas de gallinero colocadas en árboles y revisar que no hubiera trampas. Éramos 9, infantería ligera, al mando del subteniente Alvarado. 2 camionetas pintadas en arena, sin marcas, sin placas. Salimos al caer la tarde porque arriba, decían, el día cegaba y la noche protegía. Desde el primer kilómetro supe que no era una tarea normal. El camino no era de uso reciente, pero estaba limpio en exceso, como si lo hubieran peinado. A ratos en el lodo se veían huellas de botas perfectas, repetidas, idénticas, como plantillas puestas a propósito. Olía a humedad y a diésel viejo. No había perros, ni grillos, ni fogatas de leñadores. Solo aire frío y un silencio que me apretaba las sienes. Paramos donde la terracería se afinaba entre 2 paredes de monte. La señal del radio cayó a medias. Alvarado ordenó despegar en cuña y avanzar a pie. Yo iba con Cortés y Olivares, flanco izquierdo. Llevábamos el detector en la mochila y tijeras de corte para cable. A los 10 minutos encontramos la primera pieza, una caja plástica amarrada con alambre a un encino, una antena corta asomando por una tapa negra. Cuando la giré para revisar, sonó un clic seco, como de obturador. No pasó nada más. Ninguna explosión. Solo el sonido nítido, solitario, atravesándome la nuca. Cámara trampa, dijo Alvarado sin alzar la voz. Sigamos. A los pocos metros, otro clic. Luego otro. Las cajas aparecían cada 30 o 40 pasos, apuntando hacia abajo, hacia la vereda por donde avanzábamos. Algunas tenían una luz minúscula que respiraba. Otras, una etiqueta con números y fechas. No eran de cazadores. Eran nuevas. Alguien había subido muchas de golpe y las había orientado para encuadrarnos. Las primeras ráfagas llegaron desde arriba, quebrando ramas antes de que el sonido nos alcanzara. No hubo gritos. Solo cuerpos que se cortaron en seco, como si el aire se hubiera vuelto concreto. Cortés cayó de rodillas y luego de lado, con los ojos todavía abiertos y el fusil apretado. Olivares intentó arrastrarlo, pero otra serie de golpes rápidos lo dejó inmóvil. Yo me pegué al talud y traté de mirar sin asomar. Alcancé a ver destellos opacos entre las copas, luces breves como parpadeos. No eran linternas temblorosas. Eran puntos fijos, medidos. Abajo, hacia la quebrada, dijo Alvarado. Sin disparar. No les regalen una silueta. Bajamos por una pendiente que no era camino, abriendo paso entre raíces. Cada tanto, otro clic. A veces lo sentía a mi costado, a veces arriba, a veces en la nuca. Empecé a entender que las cámaras no eran para saber dónde estábamos. Eran para conservar cómo caíamos. Detrás de cada caja había un ángulo, una distancia, un cálculo frío que ya nos había tomado medidas. El primer vehículo ardió sin que lo viéramos. Lo supimos por el olor y porque la lumbre iluminó, por un instante, la niebla baja del fondo. El segundo estaba mudo desde que empezaron los disparos. No escuchamos su motor, ni llamados, ni toques cortos. No escuchamos nada que viniera de nuestra gente. Llegamos a una explanada mínima, un claro rococó de piedra y maleza. En medio, un poste de madera cortado recientemente. Clavada al tronco había una bocina de plástico, de esas de tianguis. Al acercarme, se activó un audio breve, mi voz diciendo alto, con mi tono exacto, pero repetida, mecánica, sin aire. Alguien nos había grabado antes, o tal vez en el ascenso, y ahora ponía nuestros propios ruidos para empujarnos, para confundirnos. Nos metimos a una escuelita abandonada que apareció de golpe entre árboles. 2 aulas, una cancha de cemento con líneas casi borradas, el asta sin bandera que se movía con el viento.
Cerramos una puerta con un banco atravesado. Revisamos heridos. Ramírez sangraba cerca de la ingle. Le apreté una venda que no iba a alcanzar. El sanitario hizo lo que pudo. Alvarado se quedó en la entrada con la radio pegada al oído, buscando un espacio de señal entre chasquidos. Afuera cesaron los disparos como si alguien hubiera bajado un switch. La noche no avanzó. El tiempo se quedó en el mismo minuto largo, una hora extendida. A ratos, desde la cancha, sonaban pasos dispersos, no corriendo, caminando. Se detenían y seguían. En el techo, un roce. En la ventana, un reflejo que no era nuestro. Cada vez que sentía que iba a romper la puerta y salir disparando a la oscuridad, se encendía, por menos de un segundo, una luz blanca desde algún punto del monte, lo suficiente para marcar contornos, para que una cámara fijara un cuadro más. Ramírez murió cuando faltaba poco para el amanecer. No dijo nada. Le acomodé el casco porque se le había ido hacia un lado, como si todavía fuera a levantarse. El sanitario se quedó con la mirada enterrada en el piso. Nadie lloró. No por frialdad, sino porque todos parecíamos colgados de un hilo y hasta respirar fuerte era una mala idea. Oímos el motor de una planta eléctrica a cierta distancia. Junto con el zumbido, un dron pequeño cruzó alto, sin luces, apenas un insecto mecánico contra el cielo pálido. Intenté apuntarle y Alvarado bajó mi arma con un gesto. No gastemos, me dijo. No quieren el dron. Nos quieren a cuadro. El sanitario perdió la razón. Se paró de golpe, tiró el banco, abrió la puerta y salió con las manos arriba, diciendo que iba desarmado. Se escuchó un único golpe seco, sin eco. El cuerpo quedó fuera de la cancha, paralelo a la raya medianamente visible. La bocina colgada en el poste se activó sola, ahora era la voz de Alvarado, cortada, repitiendo mi apellido. Clic, otro clic. Otro más. Salimos por atrás, por una ventana sin vidrio que daba a la ladera. Trepamos a gatas entre piedras, sin mirar atrás. Yo cargaba la radio de Alvarado porque la suya agarró una línea de vida mínima que desaparecía y regresaba. Caminamos hacia una fila de palos marcados con pintura fluorescente. Nos guiamos por eso, aunque no eran nuestros, porque arriba, entre el ramaje, se veía una cicatriz de tierra abierta, como una brecha hecha a mano para bajarnos hacia una barranca. Fue una marcha sin distancia. A veces escuchábamos el motor de la planta a la izquierda, luego a la derecha. El dron volvía por momentos y se alejaba. En cada árbol, otra caja. En cada caja, el parpadeo breve de un sensor. Cada cierta cantidad de pasos, un clic que partía la madrugada en láminas. Nos estaban cortando en escenas. Alvarado se detuvo en un recodo y me dio su radio. Su cara no tenía color. Me dijo que, si yo llegaba, dijera los nombres completos y las horas en que cada uno se quedó. No hizo una arenga. No hay palabras para eso. Se quitó el parche con su apellido y se lo metió a la bolsa. Luego me empujó por la espalda para que siguiera. Yo seguí. No recuerdo cuánto. Una caída me abrió la ceja y me llenó la boca de tierra. Después de eso, una trocha más ancha, huellas de llanta, una cruz de madera sin nombre al borde del camino. A lo lejos, el ladrido de un perro. Luego una casa con techo de lámina y una señora que salió a ver quién pasaba. Me miró de arriba abajo y me preguntó si venía de la obra. Le dije que me había perdido. Me dio agua sin hacer preguntas. 2 días después me presenté en la base de Orizaba. Entregué la radio, un cuaderno con coordenadas y el parche de Alvarado. Mi parte se escribió en un escritorio sin ventanas. Nadie me interrumpió. Nadie me pidió más de lo que puse. Buscaron y no hallaron. Arriba, dijeron, la niebla y la maleza tapan todo. No hay cuerpos. No hay vehículos. No hay aulas. Quizá nunca hubo nada.
Una semana más tarde apareció un video que duró pocas horas en varias cuentas nuevas. Eran fragmentos editados, tomas fijas, un sonido ambiente perfecto, como si el monte respirara alrededor de los planos. Se veía una vereda, una cancha, una puerta que se abre, un cuerpo que cae paralelo a una línea casi borrada. No se oían voces. No se veían nuestras caras. En una esquina, por un instante, quedaba encuadrado un parche con una bandera y un apellido incompleto. Suficiente para que todos supieran quiénes habíamos subido. Me asignaron almacén. Inventarios, números limpios, pólvora contada. Por las noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho el mismo sonido breve que me partió en dos la madrugada de la sierra. No es un disparo. No es un insecto. Es el mismo clic que me siguió ladera arriba y ladera abajo, como si cada paso mío siguiera quedando atrapado en un cuadro que no termina nunca. Y entonces recuerdo que, para quien montó todo aquello, no fuimos enemigos ni objetivos. Fuimos material. Y yo, aunque bajé, sigo dentro del encuadre. Orden Fantasma. Aterrizamos en la Sierra Madre Occidental a las 5:43, entre neblina y frío de altura. Yo iba de jefe de equipo, 6 años de servicio, suficientes para saber cuando el monte guarda algo que no quiere soltar. El helicóptero no apagó nunca del todo, se quedó en espera unos minutos y luego se perdió valle adentro. Quedamos 9. La orden venía con sello de urgencia y la firma de un coronel que yo había visto en reuniones de zona. Ubicación exacta, coordenadas del Mezquital, Durango. Objetivo, líder que se movía con escoltas pocos y campamentos temporales. Lo normal en el papel. El primer campamento parecía escenario armado para engañarnos. Lonas abiertas desde dentro, cajones de parque sin registrar, cargadores completos en el piso, teléfonos satelitales con batería, mochilas abiertas con ropa todavía húmeda por el sereno. Casi nada de sangre. Ni un casquillo. No había señales de fuga con prisa, más bien la huella de algo que entra, revuelve y se lleva a los hombres como si fueran equipo prescindible. En una roca, a la altura del pecho, quedaron 3 marcas paralelas hundidas en la piedra. No lo dije. Nadie lo dijo. El soldado más joven fotografió la marca y guardó el celular sin comentar. Tomamos norte por una brecha vieja. El monte no hablaba, ni insectos. Las huellas se cortaban y volvían a aparecer, como si quienes las dejaron hubieran flotado por tramos. A media mañana hallamos un chaleco táctico colgado en una rama, seco, sin impacto, con placas en su sitio. Debajo, el suelo estaba alisado, sin arrastre ni pelea. Una prenda doblada sobre otra, un licuado de proteína derramado y cuajado. Todo igual de absurdo. Alguien intentó sacar tema en clave, puras frases cortas sobre el clima y la altura para no admitir lo obvio. Seguimos en silencio disciplinado. A las 3 el GPS empezó a brincar. El punto de referencia se movía como mosca. Las brújulas daban norte distinto por persona. Tomé lectura a ojo, con cerros y hondonadas conocidas en otros operativos, y ordené mantener rumbo por el filo. Cada 20 minutos marcábamos árbol con cinta. A la vuelta de una hora, una botella de suero que habíamos dejado al pie de un pino salió nuevamente en nuestro camino con la etiqueta hacia nosotros. Nadie la tocó. El primero se perdió al caer la tarde. Dijo que iba a orinar, a 5 pasos del perímetro. Lo vimos avanzar, levantar el seguro del fusil por costumbre, acomodarse entre 2 matorrales y desaparecer como si le hubieran cerrado la cortina del mundo. No hubo grito ni movimiento de ramas, solo su olor a repelente quedándose en el aire. Entramos en cuadro y barrimos. Nada. En el suelo, un charco mínimo que no era de lluvia y el metal de su linterna tirado junto a una piedra con 3 marcas nuevas, iguales a las de la roca del campamento. El radio, en ese momento, encendió con estática.
No era la frecuencia de zona. No era ninguna que reconociéramos. No eran palabras tampoco, eran sonidos que se parecían al viento pasando por tubos, subiendo y bajando como si alguien respirara cerca del micrófono. Dormir no era opción. Armamos un perímetro pequeño con luz direccional y descansos de 15 minutos. A medianoche el equipo de comunicaciones registró una llamada entrante desde un indicativo que pertenecía a nuestro desaparecido. La voz, si era voz, salió apenas, mezclada con el ruido, no salgan. 2 palabras claras, nada más. Nadie lanzó teoría. Nadie citó milagros. Solo apretamos más el círculo. El segundo faltó sin moverse de su lugar. Contamos de nuevo y faltaba uno. Su fusil estaba en el suelo, apoyado con cuidado, la mochila cerrada. Sobre nosotros, a unos 5 metros, su chaleco táctico colgado por el cuello, balanceándose lento sin viento que lo moviera. Yo pensé en cuerdas, en un tirador escondido, en una explicación cualquiera que nos permitiera actuar. No encontramos cuerda ni huella de nada. Bajamos el chaleco con una rama larga. Pesaba lo que pesa un chaleco. Nada más. Con la primera luz, seguimos. Ya no íbamos por el objetivo. Íbamos por una salida, por una brecha con señales, por el primer rancho que diera café recalentado. Encontramos un claro a las 7:10. Allí estaban los que buscábamos, o lo que quedaba, hombres acomodados como si alguien los hubiera colocado mirando hacia el cielo, boca abierta, pupilas que parecían tinta. No había marcas de tortura ni tiros de gracia. No había orden en el caos. Tampoco había rapiña. Era una exposición. Dimos una vuelta larga evitando tocar nada. En el borde del claro, bajo una enramada, se veían sudaderos de bestias y un pañuelo con las iniciales del jefe al que veníamos a levantar. Había estado allí. Eso era lo único que la escena afirmaba. Volvimos a movernos. Los relojes empezaron a jugar su propio juego. 15 minutos se sentían como una hora y luego una hora era un parpadeo. El más veterano sangró de la nariz sin golpe. Le costaba enfocar la mirada. En la madrugada siguiente, con el círculo armado, se levantó despacio, cargó la pistola y se pegó un tiro limpio, sin anunciar nada, con una calma que no era normal en nadie. Revisé su libreta. Adentro, páginas con frases del mismo renglón repetidas en distintas tintas de pluma, como si hubiera escrito lo mismo durante días. Esto aprieta. Quedábamos 5. Yo empecé a escuchar algo que no parecía voz humana, más bien un arrastre lejano, como uñas sobre tierra mojada dibujando líneas. Cuando me apartaba un poco del grupo para revisar ángulos, veía figuras planas entre los árboles, no caminaban, se deslizaban con el pecho pegado al suelo. Me repetí que era cansancio. Me repetí que el cerebro rellena. El joven volvió a sacar el celular para registrar coordenadas. La pantalla no quiso encender. Se quedó con un reflejo de nosotros, todos pálidos y en círculos, y detrás, una forma que ocupaba más que un tronco. Juraría que nadie respiró unos segundos. El tercer desaparecido fue el propio operador de comunicaciones. Caminábamos en formación y de golpe el espacio que ocupaba ya no estaba. Ni una rama movida. 2 pasos atrás seguíamos marcando con cinta. 2 pasos adelante, silencio total. En ese silencio, una risa deformada, como si la montaran en un tubo largo y la arrastraran por ladera, se metió a nuestros oídos y uno de los muchachos se llevó la mano a la cabeza con dolor. El radio prendió y apagó solo, intermitente, como si alguien jugara con el botón de transmisión sin conocerlo bien. Se me ocurrió la única idea que tenía sentido operativo, volver exactamente por nuestros puntos marcados hasta el LZ. Lo intentamos. En teoría debimos topar el árbol con la cinta número 1. En la práctica nos recibió la botella de suero que nadie había tocado, ahora con tierra adherida a la etiqueta. La levanté. Estaba fría, como si la hubieran tenido en sombra.
Entendí que la sierra no nos estaba dejando salir. Entendí que el mapa que creíamos entender ahora nos estaba leyendo a nosotros. A media tarde apareció una vereda con huellas recientes de llanta, doble rodada vieja. A 50 metros, un control con camiones verdes y personal de otra unidad. Pusieron las manos arriba, nos hicieron soltar armas, pidieron credenciales. Dijeron que en esa región no había órdenes de operación para nosotros. Mostré la carpeta de misión con sello y firma. El teniente del control leyó y dijo en voz baja que el coronel cuyo nombre estaba ahí murió 3 meses atrás en un accidente. Me pidió no discutir. Nos metieron a sombra, nos dieron agua y nos dejaron sin comunicación 72 horas. A nuestras familias les dijeron que fue un despliegue fallido. En el parte final escribieron desorientación por condiciones meteorológicas. No había nada sobre los cuerpos del claro. No había nada sobre el chaleco colgado. No había nada sobre el operador que nunca volvió. 2 de los que salieron conmigo pidieron su baja en semanas. Otro se fue a licencia médica y no regresó. El joven dejó de hablar de golpe, lo he visto en formaciones, con la mirada ida. Yo pedí volver a servicio activo. No sé si es terquedad o miedo a quedarme quieto. Desde esa noche despierto a las 3:30 sin alarma. Siento la misma presión en el aire, como cuando un helicóptero se acerca y el monte se prepara. Reviso el cuarto y encuentro marcas en la pared que no recuerdo haber hecho, 3 líneas paralelas a la altura del pecho. He cambiado de vivienda 2 veces. Las marcas regresan. A veces sueño que la vereda de salida no era salida, que aquel control era otro cuarto dentro del mismo cerro, que nunca regresamos. A veces manejo por la libre de noche y veo a un hombre parado al borde, mirando hacia arriba con la boca abierta y los ojos como tinta. Bajo la velocidad para verlo mejor y ya no está. Otras, el radio del vehículo prende sin tocarlo y deja entrar el mismo ruido, esa respiración que sube y baja como si alguien estuviera probando una frecuencia desconocida. No sé qué era lo del mezquital. No era animal. No era gente. Tampoco era lo que solemos llamar brujería, porque no hubo rito ni símbolo. Era otra cosa. Lo que sé es que alguien nos firmó la orden desde un escritorio donde ya no había nadie vivo. Alguien usó nuestro lenguaje y nuestras rutas para empujarnos a un sitio donde el tiempo no vale lo que creemos. Tal vez el objetivo real no era el jefe que veníamos a capturar, sino ver cuántos salían. O cuántos quedaban adentro para siempre, caminando en círculos y encontrando una botella de suero que no se acaba. Si alguna vez te toca despegar por esa sierra y te dicen que es un operativo sencillo, busca las marcas en la piedra antes de bajar. Si ves 3 líneas, retrocede. Si el aire no se mueve y aún así tu chaleco se balancea, no hagas perímetro. Si el radio prende solo y no trae voz, apágalo. Y si un control te detiene después de horas de caminar y te dice que allí no te esperaban, mira la firma. Asegúrate de que el hombre que la puso todavía respira en este mundo. Porque hay órdenes que llegan desde donde nadie debería mandar. Y obedecerlas te puede dejar para siempre del lado en que el monte no suelta a los suyos. Guardia de medianoche. Me llamo Adrián López, sargento segundo de la Guardia Nacional. No nací para escribir, pero hay noches que obligan a fijarlas. Esto pasó en 2021, en la Sierra de Guerrero. Levantamos un puesto de seguridad en una secundaria abandonada, aulas con murales rotos y cancha con pasto alto. A esa hora la carretera era un trazo de sombra y faros. Ese día volaron un puente más al sur. A nosotros nos dejaron de relevo 9 elementos, 2 Cheyennes sin insignias y un generador que rugía a intervalos. Los del primer turno dijeron que los perros bajaron al camino y se quedaron mirando hacia la escuela, como si alguien los formara. Se rieron. En Guerrero el frío no avisa. Patrullé el perímetro con Cuevas y el Cabo Vega. Vega no llevaba ni 6 meses.
buen tiro, buenos tiempos, pero aún caminaba como quien no ha aprendido a gastar su miedo. A las 23:40 el radio tronó con estática. Alfa, confirmen presencia en edificio 3. Nadie le llamaba así, eran salones. Respondí. Cruzamos la cancha con las botas en charcos. El generador se detuvo y la torre de luz quedó temblando. En el silencio, una gotera marcó pasos. No eran nuestros. Sonaban adentro. El salón del fondo aún tenía el pizarrón con fechas de marzo de 2020. Olía a humedad. En el piso, sobre el polvo, huellas de bota que no eran de la GM, suela angosta, dibujo distinto. Las seguimos. Se metían y salían de los salones, y en cada puerta la misma respiración desde una esquina. En el último, junto a la dirección, la huella terminaba en una marca arrastrada y luego nada. Me agaché y sentí que algo pasó detrás. Señalé al patio, nada. Cuevas cubrió retaguardia. El radio chasqueó. Sargento López, ¿me copia? Era Lugo, jefe de sección. Regrese al punto. Entran refuerzos. Cuando dimos vuelta, el corredor ya no era el mismo. Donde estaba la dirección había una puerta metálica con vidrio cuarteado que no recordaba. Detrás, sombras de bancas. Un papel colgaba con notas de asistencia. A través del vidrio se veía una inicial hecha con gis, recién trazada, V. Empujé. Adentro, lo primero fue una placa con nombres. Luego, casquillos viejos, como si alguien los hubiera colocado a propósito. El aire olía a diésel y tela mojada. Vega se adelantó al pizarrón. Tocó su inicial. Aún manchaba. Le hice señas. Cuando salimos, el generador volvió solo. En el patio nos esperaba Lugo con 3 de refuerzo y una patrulla municipal. Todo en orden salvo por el detalle de que, detrás de Lugo, estaba el cabo Vega, con uniforme planchado y cara de recluta en primer despliegue. Busqué al Vega que venía conmigo. Ya no estaba. El de atrás de Lugo levantó la mano y el estómago se me hundió. Lugo me jaló a un lado. Ayúdeme con algo feo, dijo. Caminamos a la dirección, a esa puerta que juraría no existía. Dentro, bajo una mesa volteada, yacía un elemento. Lo reconocí por una cicatriz en la ceja. Era el cabo Vega. Llevaba al menos un día. Lugo explicó en seco, la tarde anterior una patrulla fue emboscada en un camino vecinal, localizaron a 2 al anochecer y a 1 al amanecer, pero faltaba uno. Nadie pensó que estaría dentro de la escuela, en un salón que el primer turno juró haber revisado. Ayudamos a cubrir y a sacar. Mientras esperábamos al forense, el radio volvió a quebrarse. Alfa, edificio 3. Esta vez Lugo lo escuchó. Ordenó apagar el generador. La noche cayó entera. Y en la entera se oyó la respiración del pasillo, pareja, obstinada, como si alguien practicara paciencia. Hicimos otro barrido. En cada aula algo mínimo había cambiado, una banca movida, un cuaderno seco donde antes no había nada, una foto clavada al corcho. En una pared, con tinta corrida, la letra V junto al número de nuestra sección. Nadie llevaba marcadores. Nadie entró sin nosotros. A las 3:10 llegaron los del forense. El médico joven se desmayó. Un municipal empezó a rezar. Cuando subieron al cabo al vehículo, el radio escupió estática y una frase que me heló: «Sargento, déjeme acabar mi turno». La voz era de Vega. Lugo mandó callar el canal, pero cada 20 minutos la misma frase se colaba y cortaba el sueño. Volvimos a Chilpancingo 3 días después. El parte decía recuperación de elemento en operación. Nadie mencionó la voz ni la puerta que apareció. Hay cosas que se redactan para que quepan. Lo que no cabe, se reparte entre quienes lo vimos. Desde entonces me rotaron a otros estados. Tal vez para no pasar por esa carretera.
Pero hay un detalle que no puedo dejar. Cada guardia, en el minuto exacto en que lo hallamos, el radio cruje, aunque esté apagado, y dice la misma frase. En Tabasco, en Sonora, en Puebla. No sé si me sigue o si yo lo arrastro. Anoche, en una revisión de autobuses en Armería, Colima, subió una señora con cempasúchil. Dijo que iba al panteón a limpiar una tumba. Le vi las manos con tierra. Miré el reloj. 3:10, el radio tembló en el chaleco. Sargento. Lo apreté. Déjeme acabar mi turno. Cerré los ojos. No sé si hice bien, pero contesté que afirmativo. Hoy pedí cambio a archivos. Se burlarán. Tal vez. Pero hay una verdad que no admite partes ni comisiones, hay servicios que no terminan con la baja ni con la banderola doblada. Hay turnos que se quedan prendidos como una torre que no encuentra el apagador. Uno camina bajo su foco, esperando relevo. Si este relato llega a los míos, a quienes están en la sierra levantando retenes con frío en los dedos y arena en los párpados, no ignoren los detalles. Un número pintado donde ayer no estaba. Un cuaderno seco en una escuela que gotea. Una puerta que no recuerdan. Y si el radio pronuncia su nombre cuando nadie lo llama, no contesten por reflejo. A veces la voz que pide relevo ya está en la lista de caídos y aún así insiste, educada, en cumplir su guardia hasta la última hora. La devoradora del bosque. Era 1984 y yo llevaba apenas 6 meses en el 17º Batallón de Infantería destacado en la Sierra de Durango. Aquella madrugada de octubre nos sacaron de los catres antes del alba, un cabo de enlace se había extraviado durante un ejercicio de cartografía nocturna y llevaba 48 horas sin responder al radio. 14 hombres formamos la patrulla de búsqueda. Nos dejaron en un caserío minero abandonado llamado Los Alacranes, último punto de carretera antes de que la montaña se tragara cualquier rastro de civilización. El aire olía a pino húmedo y a óxido de maquinaria vieja, aún así, nada me advirtió de la extraña opresión que se iría cerrando sobre nosotros con cada paso. La primera señal de que aquello no era una simple desaparición la obtuvimos al hablar con el único habitante del lugar, un anciano con la piel curtida como cuero viejo que vivía en una choza construida sobre los restos de la tienda de raya. Se asomó a la puerta cuando descargábamos el equipo. Solo dijo, no lo busquen, ya no le pertenece a este mundo. Nadie le respondió. El teniente Altamirano dio la orden de avanzar y el viejo se encerró. El portazo resonó en mi cabeza como un presagio, helándome más que la neblina que comenzaba a descender del cerro. Cruzamos la línea de pino cerrada y húmeda, adentrándonos en un laberinto vegetal que amortiguaba los pasos y distorsionaba los ecos. Avanzamos en formación de rastreo, peinando franjas de terreno con disciplina mecánica. A media mañana hallamos las primeras anomalías, conejos y zorros muertos, sin garras ni colmillos que explicaran las heridas, como si los hubieran triturado desde dentro. El teniente ordenó fotografiar y seguir adelante. Me esforcé por concentrarme en las huellas de botas y en la brújula para no pensar en la carne reblandecida que dejábamos atrás, pero el asco subía como bilis. Al caer la tarde, la neblina se volvió tan densa que las linternas solo abrían túneles espectrales ante los fusiles. Aún con visores infrarrojos, la visión era precaria. Poco después escuchamos un chasquido seco, como hueso partiéndose. El soldado Galindo levantó algo del suelo y nos llamó con urgencia. Era un dedo humano, aún fresco, sin rastro de putrefacción. Lo embolsamos en un tubo estéril. El teniente apretó los dientes y decidió prolongar la búsqueda durante la noche. En la radio, el capitán del puesto de mando dudó, pero concedió 3 horas más. Seguimos subiendo entre brechas cada vez más cerradas. El silencio apenas era roto por el crujido de ramas bajo nuestras botas y el zumbido de los generadores portátiles. Fue entonces cuando, entre la neblina, divisamos una silueta encorvada que se mecía con pasos lentos. El corazón me golpeó el pecho al ver que no llevaba uniforme ni lámpara. No hubo órdenes, instintivamente encendimos focos y apuntamos los fusiles.
La luz reveló a una mujer anciana, vestida con harapos color tierra, la mirada vacía. En su mano pendía algo informe que al principio creí un animal desollado. Un vistazo bastó, era la cabeza del cabo desaparecido, todavía reconocible por el distintivo de policía militar cosido al gorro que él mismo había bordado en la tienda de campaña semanas antes. De la boca pendían fibras de músculo que la mujer arrancaba con los dientes, mascando con parsimonia. Sentí un espasmo de náusea y terror puro. El teniente rugió alto mientras levantábamos los fusiles. No hubo tiempo para más, la anciana lanzó la cabeza hacia nosotros con fuerza repentina y, en un mismo movimiento imposible para su edad, giró y se internó en la espesura con una agilidad felina. Disparé ráfagas controladas siguiendo el manual, pero solo astillé troncos y disipé la niebla a balazos. Algo, quizá mi instinto, me impidió perseguirla. Recuperamos la cabeza y, bajo la luz temblorosa, confirmamos que el cuello había sido cerrado con los dientes. Nadie pronunció palabra, el mismo pánico nos cosía la garganta. El teniente ordenó repliegue inmediato. Descender aquel cerro en plena noche fue una marcha infinita. Escuchábamos crujidos paralelos a nuestro avance y respiraciones que no eran las nuestras. 2 veces sentimos piedras rodar a nuestro flanco y cada sobresalto multiplicaba el terror. Cuando por fin vimos las láminas oxidadas del caserío pensé que despertaría entre sudor y sábanas, pero seguía allí, con el metal del fusil helado contra mi pecho. Intentamos contactar de nuevo con el anciano, pero su choza estaba vacía. Sobre la mesa había un cuaderno de notas empolvado. En él, una sola frase repetida con caligrafía infantil: la devoradora cuida el monte. Logramos evacuar antes del amanecer. 2 helicópteros nos recogieron y se llevaron los restos del compañero para la autopsia. Jamás nos revelaron el dictamen forense, pero los rumores volaron, se hablaba de marcas de mordida humanas y animales mezcladas y de un trauma óseo que ningún depredador de la región podría ocasionar. Semanas después, nos reunieron en un salón del cuartel de Torreón. Un coronel de Estado Mayor nos ordenó no volver a mencionar el incidente. Se clausuró el expediente con sello rojo. Solo supe, por una enfermera del hospital militar, que la sangre del cabo contenía niveles anómalos de una enzima presente en cadáveres varias horas después de la muerte, pero que en su caso parecía seguir activa. Aquello me robó el sueño durante meses. Cada vez que cerraba los párpados regresaba la imagen de la mujer mascando, sus ojos sin brillo fijos en nosotros como si juzgara nuestra intromisión. Han pasado más de 30 años y aún me despierto con el eco de ramas partiéndose. Jamás he vuelto a aquel bosque, la sierra continúa allí, callada, devorando sus propios secretos. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, creo escuchar un crujir de mandíbulas que se confunde con el murmullo de los pinos. Entonces recuerdo las palabras del viejo: ya no le pertenece a este mundo. Y entiendo que quizá aquel monte maldito nunca fue territorio humano, sino un dominio primitivo donde algo más antiguo sigue cobrando tributo a quien se atreve a perturbarlo. Ahora sé que el uniforme no protege contra aquello que ronda entre la niebla, y que hay misiones de las que un soldado regresa con el cuerpo entero pero con el alma cercenada. Contar esto me pesa, pero necesito que alguien más cargue con la memoria. Si alguna vez escuchas campanas huecas en la sierra de Durango, no te adentres. Hay una figura encorvada que se alimenta del extravío y mastica la carne de los que se creían invencibles. Yo la vi. Y desde entonces, cada amanecer en que todavía respiro, le temo más al bosque que a la guerra. La cabeza que ríe. Despierto a menudo antes del alba con el eco de una carcajada que no es la mía. Por eso decidí poner por escrito lo que vivimos aquel despliegue de contrainsurgencia, cuando yo era cabo de infantería en el 54º Batallón de Operaciones en la Sierra de Guerrero. Éramos jóvenes, curtidos solo en retenes y patrullajes urbanos, ninguno estaba preparado para lo que nos aguardaba en el monte. Nos alertaron el 18 de abril de 2005, localizar y quemar sembradíos de amapola escondidos en la cañada de Coyuca de Catalán. Al amanecer salimos en convoy de Cheyenne artilladas, 12 hombres por unidad, fusil en mano y la sensación amarga de un enemigo invisible. Después de 8 horas de brecha polvosa llegamos a un caserío sin nombre,
un puñado de casas de tablas alrededor de una capilla derruida. Allí abastecimos agua, frijol, tortillas, luego seguimos ascendiendo hasta un plantel abandonado que usaríamos de base de avance. Era una primaria rural colgada sobre un barranco, al fondo corría un río pardo entre rocas que sonaban huecas al golpear el cauce. Caía la tarde cuando distribuimos posiciones. Oficiales en los antiguos salones, tropa en pasillos y patio. Me asignaron la primera guardia, de 20 a 23, junto con el soldado Castro y el recluta Medina, un muchacho que apenas llevaba 3 meses en filas y todavía firmaba las cartas para su madre con tinta azul. El viento arrastraba olor a tierra mojada y a humo distante, la fogata que encendieron mis compañeros crepitaba como si alguien masticara ramas secas. A las 22:17 ocurrió lo imposible. Entre la penumbra del patio, una esfera oscura rodó desde la esquina de la cancha, golpeó el muro y se detuvo frente a nosotros. Pensé que era un coco podrido, pero la linterna reveló cuero cabelludo, mechones rizados, párpados reventados. Era una cabeza humana con la quijada partida y un solo ojo, pleno de júbilo macabro. Nos congelamos. El recluta Medina dejó caer el G3, Castro masculló una plegaria. Yo quise creer en la alucinación colectiva, tranquilos, es un truco, un animal muerto. No terminé la frase. La cabeza dio un pequeño salto, como impulsada por un resorte invisible, y soltó una carcajada hueca que hizo temblar las ventanas del salón más cercano. No había cuerpo, ni pies, ni huellas. Únicamente la mueca sanguinolenta casi incrustada en el piso. Ordené silencio y avisamos al teniente Arriaga que se presentara con discreción, no quería gritos que encendieran el pánico. El teniente llegó con otros 2 elementos. Vio la escena, chasqueó la lengua con incredulidad y, sin decir palabra, arrojó una manta encima de la cosa. Entonces ocurrió lo segundo, desde la tela se oyeron dientes chocar y algo que murmuraba palabras en náhuatl o en algo que se parecía a ese idioma, pero gutural, hiriente. La manta se infló, se movió sola cuesta abajo y desapareció por el borde del peñasco. Tardamos unos segundos en reaccionar, corrimos al barandal improvisado y apenas distinguimos la cabeza saltando entre las piedras hasta perderse en el río. La noche siguió su curso con una quietud antinatural. Nadie durmió, aunque fingimos hacerlo. Al alba recogimos pertrechos, la orden era bajar a la cañada, quemar los plantíos y replegarnos. El ambiente estaba tan denso que hasta las aves callaban. Descendimos en columnas de 3. A medio tramo, la vegetación se abrió en un claro cercado por árboles retorcidos. Allí encontramos la plantación. Rápido esparcimos diésel, encendimos mechas, el humo ascendió en turbonadas verdes. Mientras ardía, escuchamos otra risa, esta vez multiplicada, proveniente de varios puntos del bosque. No era humana ni animal, era la misma voz de la cabeza, pero repetida como eco de un pozo sin fondo. El teniente aceleró la retirada. Subimos a las camionetas con la urgencia clavada en el estómago. La Cheyenne donde viajaban Castro, Medina y el chofer Ruiz quedó última, su motor gruñía, cargado con bidones vacíos y equipo húmedo. Las curvas de aquella sierra son estrechas y sin barandal, el precipicio se abre de golpe, como una puerta al vacío. En la quinta curva conté 3 segundos de retraso, giré la vista y ya no vi los faros traseros de la Cheyenne. El grito del conductor de la vanguardia nos obligó a frenar, se fueron al barranco. Corrimos ladera abajo entre maleza afilada. La camioneta reposaba de costado, destrozada, la llanta delantera aún giraba inútil. Castro estaba muerto, el cráneo abierto. Encontramos a Ruiz incrustado en el parabrisas, irreconocible. Medina yacía boca arriba entre hierbas húmedas, con los ojos muy abiertos. Cuando me vio, levantó la mano, me aferró la muñeca y susurró, ya vino por mí, cabo, ya está aquí. Luego exhaló y se quedó rígido, pero ni una gota de sangre brotaba de sus labios. Las facciones de su cara se transformaron apenas un instante, vi la sonrisa descarnada que reconocí de la noche anterior. Grité, solté su mano, el teniente me sacudió y me ordenó volver a la carretera porque llegaría la ambulancia. Subimos de nuevo. En el trayecto, ninguna radio encendía, los equipos se negaban a emitir señal. El silencio era una losa.
5 kilómetros adelante, la bruma se espesó inexplicablemente. La temperatura descendió tanto que nuestro aliento se volvió vapor. Y entonces apareció, en medio del camino, la cabeza. Seguía entera, sucia de lodo, exhibía la misma risa enloquecida. La Shaan que iba al frente frenó, la cabeza rodó despacio entre las llantas, dejando un surco fangoso. Nadie quiso bajar. Todos sabíamos que, si lo hacíamos, alguno no volvería a subir. El teniente ordenó avanzar. Pasamos sobre aquella cosa, sentí el golpe seco debajo del piso metálico. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, la cabeza brillaba intacta bajo la luz, girando como trompo. Se quedó allí, fija en la carretera hasta que la curva la ocultó. Llegamos al cuartel de noche, destrozados, mudos. El parte oficial reportó accidente por falla mecánica, 3 bajas. Jamás se mencionó la cabeza, ni los plantíos que ardieron, ni las voces en la selva. Nos obligaron a entregar bitácoras y nos advirtieron que el suceso quedaba confidencial por seguridad nacional. Lloré en silencio cuando depositamos los féretros de madera cerrada en la caja del camión que los llevaría a sus estados de origen. Han pasado 20 años. A veces conduzco rumbo al cerro y, en la curva donde perdimos a la Cheyenne, encuentro una roca lisa con marcas de garras y un dibujo infantil tallado, un círculo con ojos vacíos y una sonrisa enorme. Los lugareños dicen que, en las noches nubladas, se escucha una risa que se arrastra desde el barranco y recorre todo el valle. No sé si algún día podré dormir sin oírla. Solo sé que, en aquel monte, existe algo que colecciona cabezas y se alimenta del miedo de los vivos. Y que, mientras nadie pida permiso para pisar su territorio, esa risa seguirá buscando a quien llevarse ladera abajo. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.